Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Chechuri, investigador del ISIR CONICET de Rosario, y en el contexto de los 170 años de la conmemoración de la Batalla de Caseros, quería hablarles brevemente acerca de cuál fue el impacto que tuvo este episodio en la República Oriental del Uruguay, cuáles fueron sus principales consecuencias y en qué gravitó para los años siguientes en la política local. Para eso tenemos que tener en cuenta dos elementos que creo que son fundamentales. Más allá de que las conmemoraciones normalmente tienden a ubicar a la batalla de Caseros como un hecho exclusivo de la historia argentina, tenemos que tener en cuenta que este episodio, este acontecimiento, en realidad formó parte de la historia rioplatense, es decir, tiene una dimensión claramente regional que no solo puede ser entendida recurriendo a lo que sucedía en ese momento en la Confederación Argentina o en la provincia de Buenos Aires, sino que también vinculaba y de forma muy estrecha lo que sucedía no solo en la República Oriental de Uruguay, sino también en el Imperio del Brasil, en ese momento, que fueron todos ellos actores fundamentales en esta última fase de la guerra contra Juan Manuel de Rosas y su aliado oriental Manuel Oribe. En segundo término, creo que también es importante, para lo que vamos a decir después, tener en cuenta que la batalla de Caseros no puede ser entendida solo como un evento aislado, es decir, como un enfrentamiento armado que tuvo lugar en un momento concreto, sino que era la segunda fase de una campaña política y militar más amplia que había empezado justamente en los meses previos y que había tenido como principal escenario el territorio oriental. Dicho esto, entonces, ¿cuál era la situación en el territorio de la República Oriental del Uruguay en 1851 y por qué es clave entender qué sucedía allí para después explicar el desenlace de Caseros? Bueno, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo a 1838, de manera muy breve, cuando el entonces presidente y líder del llamado Partido Blanco, el general Manuel Oribe, fue desplazado de la presidencia por una rebelión encabezada por Fructuoso Rivera, caudillo del llamado Partido Colorado, que había sido apoyado además por agentes franceses y por emigrados unitarios. En ese momento Oribe debió abandonar el territorio oriental y se dirigió a Buenos Aires con parte de sus oficiales y de sus funcionarios, y allí Rosas no solamente lo siguió reconociendo como presidente legal del Estado oriental, sino que además 2 años después, en 1840, lo designó como comandante del recién creado Ejército Unido de Vanguardia de la Confederación Argentina, que como ustedes recordarán fue la fuerza de guerra que se encargó de pacificar el interior de las provincias, el interior y litoral de las provincias de la Confederación Argentina que en ese momento se habían levantado contra Rosas, en el contexto de la invasión de Juan Lavalle y de la coalición del norte. Una vez que Oribe derrota a estos opositores internos al frente del Ejército Unido, invade el estado oriental del Uruguay y en febrero de 1843 pone sitio a Montevideo. ¿Qué sucede a partir de allí entonces? Por un lado, el territorio oriental queda dividido en dos centros de poder. El gobierno de Montevideo, conocido como la Defensa de Montevideo, donde se concentraba el grueso de la oposición a Rosas y a Oribe, que va a controlar muy pocos puntos del territorio, y por otro lado el llamado gobierno del Cerrito de la Victoria, en alusión al paraje donde estaba acampado el Ejército Unido, donde Oribe estableció una suerte de administración paralela, un estado paralelo al de Montevideo, y logró controlar en el correr de los años la mayor parte del territorio. De suerte que había dos centros de poder que reivindicaban ser los depositarios legítimos de la soberanía del Estado oriental del Uruguay. Oribe obviamente seguía siendo apoyado en sus reivindicaciones por Juan Manuel de Rosas. Esa situación permaneció prácticamente incambiada hasta 1851, es decir, seguía estando el territorio oriental dividido entre estos dos centros de poder. Por ello, cuando Urquiza se pronunció en mayo de 1851 y luego a fines de ese mismo mes se firmó una alianza con el Estado de Entre Ríos, el Imperio del Brasil y el gobierno de Montevideo, lo primero que se decidió antes de enfrentar a Rosas directamente en Buenos Aires era destruir a su aliado en el Estado Oriental, porque el Ejército Unido que estaba acampado frente a Montevideo todavía seguía siendo un contingente muy poderoso que podía colocar en batalla alrededor de 8.000 efectivos. Entonces, ese convenio entre Brasil, el gobierno de Montevideo y el Estado de Entre Ríos, como se denominaba en ese momento, establecía que el primer movimiento de esta campaña iba a ser destruir a este ejército, quitar de escena a Oribe,
convocara nuevas elecciones para que eligieran a un presidente de acuerdo a la Constitución de 1830 y luego, a partir de allí, tomar nuevas acciones si cabía contra Rosas. De ahí que a mediados del 51, cuando Urquiza invade el Estado Oriental, lo primero que hace es dirigirse hacia Montevideo para enfrentar al Ejército Unido. Para sorpresa de muchos contemporáneos, entre ellos del propio Urquiza y de su principal general en ese momento oriental, Eugenio Garzón, Oribe no le presentó batalla y eso generó múltiples fricciones dentro del Ejército Unido porque había oficiales que querían dar una batalla campal contra el invasor, pero el jefe del ejército decidió disolver a su fuerza por la vía de la negociación. Esto se llevó a cabo en los primeros días de octubre, entre aproximadamente el 7 y el 11 de octubre de 1851, cuando Oribe negoció con Urquiza la rendición y disolvió su contingente, el Ejército Unido, y fruto de ese primer acuerdo se reconocía, aparte de hacerle varias concesiones a Oribe como jefe vencido, se reconocía que el conflicto en la República Oriental del Uruguay terminaba sin vencidos ni vencedores. Esto es importante porque era parte de la política que Urquiza también quiso después aplicar en la otra orilla del Río de la Plata, que en el momento se denominaba fusionismo. Es decir, intentar que esos bandos, esos partidos de opinión que habían dividido el Río de la Plata desde una década atrás, se fusionaran y generaran candidaturas políticas en común que dejaran de lado los colores y las oposiciones previas, que ya no hubiesen unitarios y federales o blancos y colorados. Por ello, una de las ideas era que Eugenio Garzón, el general oriental que había apoyado a Urquiza, fuese el candidato a presidente para la República Oriental del Uruguay como fruto de un entendimiento entre vencedores y vencidos. Otro acuerdo muy importante que se generó allí y que va a condicionar la historia de la República Oriental del Uruguay en la década de 1850 fueron una serie de convenios que se firmaron con el Imperio del Brasil. De hecho, el Imperio del Brasil condicionó su participación en la guerra contra Oribe y Rosas a la firma de estos acuerdos, en los que lograba, entre otras cosas, ventajas a la hora de definir los límites y se aseguraba la capacidad o la posibilidad de intervenir en el Estado Oriental por la vía diplomática, militar y financiera. Fruto de estos acuerdos que fueron muy polémicos, de alguna manera es el equilibrio que va a surgir a partir de allí y que va a condicionar toda la historia del Estado Oriental en la década de 1850, donde de alguna manera esa república va a quedar condicionada a actuar como una suerte de satélite del Imperio del Brasil. Pero para cerrar un poco este proceso, que como vemos está cargado de consecuencias, en diciembre de 1851, cuando se llama a elecciones, Eugenio Garzón, que era el candidato de Vencidos y Vencedores, este candidato del fusionismo, fallece y de forma imprevista a causa de una enfermedad, con lo cual fracasó el intento de fusionismo y la asamblea que fue electa para designar al nuevo presidente que asumió en marzo de 1852, terminó teniendo, de forma, si se quiere, paradójica, mayoría favorable al antiguo Partido Blanco, a los uribistas, por lo cual el presidente que fue elegido se trató de Juan Francisco Giró, un comerciante moderado en sus opiniones políticas, pero que había pertenecido al círculo de Oribe, con lo cual, de alguna manera, los sectores de Montevideo que habían derrotado a Oribe no pudieron capitalizar su victoria de manera adecuada y eso condicionó también la inestabilidad que va a tener la historia y el proceso político del Estado Oriental a partir de esa fecha, con intentos de golpe de Estado, como el que se va a suceder en 1853 contra Juan Francisco Giró, y este dominio virtual que va a detentar el Brasil sobre las decisiones políticas y financieras de la República Oriental. En suma, las principales consecuencias que tuvo la guerra contra Oribe y contra Rosas para la República Oriental del Uruguay estaban determinadas de alguna manera ya antes de que se produjera la batalla de Caseros propiamente dicha, donde, como ustedes saben, también militó en el ejército aliado una división oriental al mando de César Díaz. Pero el grueso de las
de las consecuencias que tuvo el desplazamiento de Rosas y de su aliado oriental Manuel Oribe ya se había jugado en estos meses previos a la batalla de Caseros. Por eso quería recuperar un poco esta idea de no aislar o no quedarse solo en la consideración de Caseros como un evento, sino entenderlo como parte de una trama, de una campaña política y militar mucho más amplia y que tuvo una clarísima dimensión rioplatense. Eso es todo, muchísimas gracias.